Bien, pues son las 9 en punto de este 28 de abril. Ya 28 de abril, caray, qué rápido se pasa el tiempo. Pues un abrazo, un saludo a todos mis amigos, mis hermanos y socios de Benelate. Bienvenidos a este espacio en este jueves 28 de abril y bueno, en este espacio de beneficio para tu salud. Antes de empezar, bueno, ya saben, agradecemos a todo el equipo que hace posible esta presentación, que hoy también es un tema muy interesante. La semana pasada platicábamos de los efectos adversos de todos los lácteos y hoy pues vamos a continuar en específico con uno de ellos y esto se llama intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa. De tal manera que sean bienvenidos. Pues saludamos a nuestros amigos que nos están conectando por Zoom y también a nuestros hermanos que están conectándose en este momento a través de Facebook. Bienvenidos. Por supuesto que agradecemos a nuestro director general, a Daniel Escudero, y al equipo que siempre está detrás de estas presentaciones que algunas veces han podido ustedes conocer a través de estas transmisiones, pero siempre están para que todo salga muy bien. Y a Leti Holguín y por supuesto a Montserrat, con la que estaba platicando hace unos momentos. Saludos, Monse. Bienvenida, Jessy, qué gusto saludarte hasta Morelos. Y a los que no puedo ver en Facebook, pero también les mando un abrazo. Pues vamos arrancando, porque el tema de hoy es un tema corto, pero muy interesante porque afecta pues a millones y millones de personas. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito de qué se trata esto de la intolerancia a la lactosa. Voy a iniciar a compartir con ustedes la pantalla. Veamos, aquí viene. Ok. Ok, ahí viene ya. Y bueno, pues una vez más, bienvenidos. Y recordar que el tema de hoy es intolerancia a la lactosa. Y bueno, ya saben que en este negocio siempre, pero siempre hay personas que se están registrando nuevas. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez y me pueden localizar en este teléfono 72 22 54 95 43 y también en el correo de la empresa que es salud@benelate.com. Y bueno, ahí estoy de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas y allí podemos platicar de todas sus dudas que tengan sobre la utilización de nuestros maravillosos productos. Y bueno, ¿qué es esto de la intolerancia a la lactosa? Pues esto, así como cuando una persona se vuelve poco tolerante, ¿no? Por su carácter o porque tiene alguna situación personal, pues una persona se puede volver irritante, eh, eh, pues enojada, por supuesto, y tolera muy pocas cosas. Bueno, esto precisamente es lo que le pasa a nuestro sistema digestivo cuando lo enfrentamos a la lactosa una y otra vez. En la plática anterior decíamos que la lactosa es la leche, es el azúcar que contienen en los diferentes tipos de leches de cualquier animal. Incluso la de los humanos, eso lo platicamos la semana pasada. Sí tiene bastante lactosa también y muchos azúcares, sobre todo la leche humana, pero son diseñados especialmente para humanos. La naturaleza en su gran sabiduría, pues hizo que de esa manera nos construyera, de tal manera que esos azúcares son muy necesarios para el crecimiento de un pequeño. Pero también la naturaleza pues nos da las herramientas para poderlas digerir. Y cada vez que comemos o que tomamos azúcares en forma de lactosa, que también en la semana anterior vimos que la lactosa
está formada por dos azúcares, o sea, la unión de dos azúcares, que es la glucosa por un lado, lo que la gente puede llamar un azúcar más común, que no es precisamente así, no es precisamente el azúcar que está blanca, ¿no? La glucosa es un tipo especial de azúcar, por un lado. Y por el otro lado, otra azúcar que se llama galactosa. Bueno, pues estas dos se unen para formar un binomio y se llama lactosa. Solo que cuando la ingerimos, pues el organismo no la puede digerir así como está y tiene que separarla en sus dos componentes. O sea, tiene que separarla en glucosa por un lado y galactosa por el otro. Y para eso tiene una herramienta especial, una herramienta hecha especialmente para esa tarea. Y esa herramienta es una molécula que se llama lactasa, así como la lactosa, pero lactasa. Y esa lactasa, que es la herramienta para desarmar la lactosa, pues es una enzima. Y todos nacemos con ella, todos los mamíferos, de hecho. Bueno, sí, pero el detalle es que no la tenemos siempre. Y esa lactasa, esa herramienta, pues vive, se produce, pues ahí en el intestino, principalmente en el intestino delgado. Pues sí, pero se produce el tiempo que la necesitamos, o sea, la naturaleza es muy sabia y nos dice, bueno, necesitas la lactosa por un tiempo para crecer, tienes que tomar leche de tu mami, perfecto, muy bien. Pues ahí la tienes, entonces ahí no tenemos problemas, pero con el tiempo pues empieza a disminuir la producción de esta lactasa. Entonces, sabemos pues que el azúcar predominante en la leche, pues así se llama, ¿verdad? La lactosa. ¿Tiene otro tipo de azúcares? Sí, 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 pero pues ya en menores cantidades, pero bástenos saber que lo predominante en azúcares en las leches, en todas las leches, pues es la forma de lactosa. Bien, y entonces, ¿qué quiere decir esto de intolerancia? Pues eso, que el intestino se vuelve incapaz para poderla digerir. Esto es muy interesante porque uno debe preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué cuando nacemos, sí podemos efectivamente eh, desarmar la lactosa y poderla absorber sin ningún problema los azúcares, que es la glucosa y la galactosa? ¿Y por qué con el tiempo ya no? O sea, ¿qué es lo que pasa en qué momento se vuelve intolerante las personas hacia la lactosa? Pues con lo que les acabo de explicar hace un momento, creo que es muy fácil darse cuenta que esta herramienta llamada lactasa, pues no va a vivir para siempre porque no estamos diseñados para eso, estamos diseñados para tomar leche en los periodos de la infancia, pero hasta ahí. Y después la propia naturaleza tiene sus propias formas de trabajar y nos quita esa herramienta. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva es muy interesante porque aquí vemos la actividad y la cantidad de qué, pues de lactasa, o sea, de esa herramienta que nos sirve para poder digerir esa azúcar que se llama lactosa. Pues sí, pero aquí cuando nacemos, ¿ve? Hay una gran producción que con el tiempo va decayendo. ¿Y en qué momento desaparece el 80% de su función? Pues en general alrededor de los 6 años, 6, 7 años. Es decir, ahí ya se perdió la producción de lactasa en el intestino.
Entonces, pues eso es un tiempo más que suficiente para tomar leche, ¿no? Y se acabó. Pero, aquí viene el pero. Como los humanos hemos descubierto cómo aprovecharnos de la producción de leche de otros animales, y como resulta ser que es un gran negocio, pero gran negocio, pues entonces existen muchas compañías que nos venden la idea de que la leche es necesaria para estar bien nutridos, para el crecimiento de los huesos, para su cantidad de proteínas que contiene también. Y pues nos venden esa idea, pero la realidad es que no es un alimento esencial, por supuesto que no lo es. Todos esos nutrimentos los podemos obtener pues de otras fuentes. Eso lo platicamos también a detalle en la conferencia anterior, la del jueves pasado, en donde vimos pues los efectos de los lácteos en nuestro organismo y el efecto del calcio, que ya vimos que no tiene gran beneficio el calcio de la leche. Y de acuerdo a los estudios de la FAO es una extensión de la Organización Mundial de la Salud. Esta FAO se encarga de la alimentación y de la agricultura. Y bueno, ese estudio que hicieron a nivel internacional demostró que los países que más leche toman tienen más problemas de muertes y de fracturas en las personas mayores. Y yo no diría, bueno, pues si toman tanta leche en esos países, no deberían tener pues tantas fracturas. Pues esos son los resultados. El estudio se los presenté también la semana pasada. Pero volvamos al tema de hoy. De tal manera que alrededor, ya dijimos que de los 6 a los 7 años, pues la producción de lactasa ya es mínima. Y aquí es donde viene el problema. Aquí es donde se empieza a producir esa intolerancia a la lactosa. Pues claro que se tiene que presentar la intolerancia a la lactosa porque ya no tenemos la producción suficiente de esa herramienta en nuestro intestino que se llama lactasa, porque así estamos diseñados, la naturaleza así nos hizo. Pero en nuestra gran continuación de la intención de seguir tomando leche, es que iba a decir en nuestra gran terquedad, pero pues es que esa es la verdad, en nuestra gran terquedad de seguir tomando leche, o por razones de que, como vemos tantos anuncios de que es necesaria, incluso los anuncios son pues de vacas muy contentas, sonrientes, que esas no existen, por supuesto, más que en la televisión, ¿eh? Pues nos venden la idea y mucha gente piensa que la leche es necesaria, más allá de la infancia. Y aquí es donde vienen los problemas. Como ya no tenemos esa herramienta, ya no la estamos produciendo, la lactasa. Ah, bueno, pues entonces seguimos tomando leche con lactosa y no tenemos la herramienta, pues entonces estamos obligando a nuestro cuerpo a sufrir. Y por lo tanto se sabe que esta intolerancia a la lactosa, pues la sufren el 75% de la población del mundo, incluyendo niños. O sea, aquí se incluyen niños, adolescentes y todo, y por supuesto que adultos. Entonces, es un problema grande porque es un disconfort y una uh, lesión, ¿verdad? Un reto que le estamos poniendo a nuestro intestino todos los días. Y bueno, la mayor parte de la gente es, como vemos en estos reportes, es intolerante a la lactosa. Pues no nos extraña, ¿verdad? Sabemos que si solamente separamos el número de adultos, pues sería esta cifra, el 65% de los adultos, ¿verdad? Tienen intolerancia a la lactosa en el mundo, o sea, la gran mayoría. También hay una predisposición, pues hereditaria también. Se ha visto que hay algunas
eh, etnias, o sea, grupos de personas que tienen características especiales en su genética, en que esta lactasa pues desaparece más pronto, pues no llega ni a los 8 años ni a los 6, a veces a los 4 o 5 años ellos ya no tienen pues esta lactasa, desaparece porque así estamos hechos. Y obviamente cuando ellos crecen y son adultos, pues ya la mayoría de ellos pues ya no tienen esta herramienta, por lo tanto, pues el 100% de ellos son intolerantes pues a la lactosa, pues claro. La cuestión es, pero ¿por qué seguimos tomando leche si ya no la necesitamos? ¿Por qué? Y bueno, pues aquí es donde tienen que ver las campañas publicitarias, la gran mercadotecnia que está detrás de estas pues empresas gigantescas y millonarias. Y bueno, pues si queremos seguir tomando leche, bueno, pues aquí están las consecuencias, ¿verdad? La intolerancia a la lactosa. Ahora, hay otras poblaciones que no les desaparece totalmente en su vida y entonces sí se pueden tomar su vaso de leche de vez en cuando y a ellos no les pasa nada, pero hay otros que no, que sufren muchísimo. Y se sabe también que pues hay muchos productos que con tal de que sigas tomando leche, entonces pues las empresas te venden esta otra idea. Bueno, entonces vamos a venderte, ok, te hace mal la leche con lactosa, porque pues ya, ¿no? Ya vimos por qué. Bueno, pues vamos a quitarle la lactosa. Entonces te la vendo deslactosada. La cuestión es que cuando venden la leche deslactosada, no se le quita toda la lactosa, ¿no? Porque para quitarla, o sea, es imposible, pues, en sus procedimientos. Y solamente pueden quitar del 75 al 85% de la lactosa, pero todavía puede haber pues un 25, ¿no? O sea, el resto, o un 15, de acuerdo a los números que estamos platicando, de lactosa también. Entonces hay gente que ni siquiera tolera la leche deslactosada. Pero, ¿se acuerdan? En la plática anterior también les dije que deslactosarla no es quitarle la lactosa, ¿eh? No, 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 no. Es transformar la lactosa. Es decir, no le quitan los azúcares, no. Transforman los azúcares, eso sí. Entonces la lactosa la pasan a unos procesos donde hay muchas bacterias que tienen pues mucha lactasa y para ellas no es un problema pues disminuir a sus componentes principales la lactosa, o sea, convertirla en glucosa y galactosa. Entonces dejan los azúcares libres y ya se vuelve a reintegrar a la leche. Entonces ya no hay lactosa, ya no hay tanta por lo menos. Pues no, pero ahora hay azúcares libres que se absorben mucho más rápido a nuestra sangre y aumentan pues el índice de absorción de los azúcares dentro de nosotros y pues todavía es un poquito más complicada la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los niveles, los podemos medir los niveles de azúcar y, y pues vemos que sube mucho más rápido. Pues claro, porque ahora ya no entra eh, lactosa, ahora entra esto, glucosa y galactosa. Y se absorben más rápido, por lo tanto, esta absorción es más rápida y aumenta más nuestras cantidades ¿de qué? De azúcar o de azúcares en nuestra sangre. Y ahora tenemos otro problema, porque ya saben que de qué se alimentan virus, bacterias y hongos en nuestro organismo. Principalmente, bueno, se alimentan de muchas cosas, pero principalmente se alimentan efectivamente, de azúcares. Entonces, es una situación delicada porque uno de los problemas que todavía hace más intenso los síntomas es que, pues, ¿con qué? O sea, ¿con qué se combina pues la leche a la hora de que la gente la toma? La gente la toma porque, bueno, yo por supuesto que ya no la tomo hace
años. Ya les platicaba que me estaba muriendo por eso, pero bueno, volvamos al punto. ¿Con qué se la toma pues las personas? Pues el problema son las combinaciones, porque la mayoría piensa que un desayuno, por ejemplo, o una merienda de leche con cereales secos, pues podría ser muy nutritivo, pero la verdad es que no. Por supuesto que no, porque para el organismo es un gran reto lidiar con los azúcares que contiene la leche, ya sea con lactosa o con menos lactosa o deslactosada, y aparte luchar contra los azúcares que contienen los cereales secos. Y por si fuera poco, por ejemplo, a los niños es muy común que se cometa el siguiente error. O sea, leche más cereales secos, pero no solo eso, sino cereales secos y combinados todavía con más azúcares, porque pues ustedes pueden ir a los supermercados y encuentran cereales todavía azucarados o todavía combinados con, por ejemplo, chocolate, ¿no? Porque les dan un sabor especial y todo. Pues sí, el sabor está bien y a los niños les encanta, pero dentro del organismo el que sufre, pues son todos los órganos. Y no por nada, pues también tenemos en nuestro país, pues problemas de obesidad en niños, por ejemplo, y es 3 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso en nuestro país hasta ahorita, pero pues las estadísticas están subiendo. Y entre otras cosas, pues también los niños que son con sobrepeso cuando son pequeños, pues son los adultos y adolescentes que van a tener también sobrepeso cuando ya son más grandecitos. Entonces, pues no, son muy malos hábitos, aparte de que esto nos está llevando a un metabolismo, ¿qué? Ácido, claro, pues sí, claro, porque estamos comiendo alimentos ácidos y todo este complejo de cosas que están pasando dentro de nuestro organismo, pues dañan intensamente a nuestra salud y a nuestras células. Por aquí están los errores. Aparte, pues la leche también se puede combinar con otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando era mucho más joven, no sé, yo creo que cuando iba en la secundaria, en la primaria tal vez, pues mi mamá a veces nos hacía un licuado de leche, por supuesto, y si era bronca, era mejor, o sea que todavía más intenso, y con plátano. Imagínense la bomba de ácidos que están llegando a nuestro cuerpo con este tipo de combinaciones. Las frutas que son muy dulces, como esa, como el plátano, eh, que contiene tantos almidones que finalmente son azúcares, eso es todo. Pues imagínense lo que tiene que lidiar nuestro organismo, ¿verdad? Entonces por eso hay tantas caries, por eso hay sobrepeso y por eso también, si además de eso, pues nos alimentamos mal, que es lo más común, pues entonces tenemos problemas como los que vivimos ahora en nuestro país, ¿no? Que pues somos en primer lugar en sobrepeso y obesidad de este lado del mundo y el segundo lugar en diabéticos, o sea, mal, andamos mal en salud. Tenemos que hacer cambios, ¿eh? Y bueno, la leche no es que eh, sea así como que satanizarla, no, 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 no. Solamente estamos analizando que trae muchos problemas y que es un clavo más, ¿a dónde? Al ataúd, así es como es. Bien, ah, veamos. Hay gente también que dice, bueno, yo no tomo tanta leche, pero eh, eh, pues me la tomo en forma de suplementos, ¿no? De suero de leche. Y bueno, el suero de la leche que contiene menos azúcares, pero tiene una gran cantidad de proteínas. Ok, y las proteínas son de fácil digestión, en eso estoy de acuerdo, muy bien. Y la utilizan mucho los deportistas, ¿no? Para ponerse más fuertes, ¿no? Aumentar su volumen. Pues sí, pero obviamente esto trae su consecuencia. Cualquier exceso
de proteínas trae una sobrecarga a la función hepática y renal y es muy fácil detectarla. Después de un mes, en general, de que están tomando este tipo de suplementos, pues es muy fácil. Se les hace unos exámenes de función hepática y de función del riñón y allí nos damos cuenta el daño que están sufriendo también. Bueno, o sea que hay que, pues con mucha calma tomar eso. Entonces, por un lado, puede haber intolerancia a la lactosa y por el otro lado, aparte, con las proteínas de la leche, pues todavía eh, aumentar la carga para el funcionamiento del riñón y del hígado. Entonces, son malas combinaciones, ese es el punto. ¿Y qué síntomas da? ¿No? O sea, porque la gente dice, bueno, pues tiene intolerancia a la lactosa. Pues puede haber todos estos síntomas. Dolor abdominal, sí, mucho. Diarrea, también y mucha. Distensión. Fíjense que me he encontrado pacientes y compañeros también de vida. No solo médicos, ¿no? Compañeros de vida, amigos, ¿no? Que no pueden, bueno, ni probar la leche en ninguna de sus formas. Por ejemplo, alguna vez que hemos estado en alguna convivencia, preguntan, ¿y de qué es la sopa? ¿No? Pues que es crema de la que ustedes quieran, de brócoli, de espárragos, de lo que sea. Pero crema, o sea que contiene lácteos. Bueno, estos compañeros no pueden, pero ni probar 2 cucharadas, porque con 2 cucharadas ya están sufriendo. Y dicen, no, no, quítame la sopa porque a mí me hace circo. Bueno, hay personas así que están tan lastimados que cualquier lácteo que están tomando, pues obviamente los pone en jaque. La pregunta es, ¿por qué tenemos que insistir en tomar lácteos? O sea, ¿por qué? ¿No? Sí, es muy importante conocer su cuerpo y sus respuestas ante eso. Hay otras gentes que no, pero esas son, cuando ya estamos hablando de adultos, ya son los menos los que toleran pues lácteos, ¿no? Hay gente que puede tomar, por ejemplo, una crema de brócoli o de lo que sea, o de verduras, y bueno, no siente nada, ¿no? Hay gente que se toma su vasito de leche y no siente nada, hasta ahorita. Con el tiempo, pues la mayoría de la gente se vuelve con muchos síntomas y estos son los síntomas. Entonces, diarrea, distensión, quiere decir como que inflamación. Gases, muchos. Pues claro, ¿por qué gases muchos? Pues muy sencillo, muy sencillo. ¿Quién produce los gases en nuestro intestino? Sí, ya le dieron. Virus, bacterias, hongos que están viviendo ahí. En especial conocemos mucho los procesos de las bacterias porque son muy grandes y se pueden ver en un microscopio. De los virus conocemos menos, pero de los hongos y las bacterias se conoce bastante. Y entonces, pues les estamos dando de comer muchos azúcares. ¿Y qué hacen ellas? Pues lo que siempre han hecho desde que la creación es creación. Quien nos haya creado, quienes nos hayan creado. Así estamos hechos y así también crearon a bacterias, virus, hongos, que son nuestros compañeros eternos. ¿Se acuerdan del capítulo de microbioma? Si no, revísenlo por allí. Es interesantísimo cómo convivimos con ellos todo el tiempo y debemos estar en un cierto equilibrio. Eso es nuestro pH. Bien. Bien, entonces ellos producen los gases, pero producen tantos que nuestro organismo no puede mantenerlos dentro de nosotros y tienen que salir. Entonces, por eso hay tanta producción de gases. Y por supuesto que nuestro intestino empieza a funcionar mal cuando hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y de hongos. Por lo tanto, es importantísimo volver nuestro cuerpo alcalino y no meterle más clavos al ataúd. Los lácteos, la leche, la intolerancia a la lactosa es solamente una parte de eso. Si además pues le metemos carnes rojas, pues la cosa se vuelve peor. U otras fuentes de azúcares como los cereales, sean secos o no secos,
Y si son secos son peores y son azucarados, porque si son secos, ahí de todos modos siguen viviendo los hongos. Es muy interesante cuáles son los exámenes que se tienen que hacer para ver, por ejemplo, si un cereal seco o no seco está en buenas condiciones para ingestión humana. Y una de las pruebas que se hacen, porque se hacen muchas, es la cantidad de toxinas que hay allá adentro. Entonces, hay una que se llama, por ejemplo, aflatoxina. Bueno, ¿y eso qué es? Ah, bueno, pues es una toxina que producen los hongos. Y cuando se detecta mucha de esta toxina, pues dice, oh, no, pues hay muchos hongos, esto no está bien para consumo humano. Y siempre es lo mismo. Siempre se están alimentando de azúcares y la naturaleza es así. Y pues donde los encuentren, ahí se van a alimentar. Ahora imagínense en nuestro intestino y le estamos echando azúcares y aparte cereales y de todas las formas y leche y carne. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a tener una buena salud? Sobre todo si están luchando en este momento o alguno de sus familiares o conocidos están luchando con una enfermedad, pues no hay que alimentar la enfermedad. Ese es, creo que, de las lecciones más grandes que he aprendido. No hay que alimentarla, porque los procesos siguen, o sea, no hay manera de detenerlos. Bien, pues estos son los síntomas principales. Ahora, esto es interesante porque, fíjense, una de las pruebas que se hacen se llama, para poder saber si tienes intolerancia o no a la lactosa, que bueno, realmente no tiene mucho sentido. Esta sí ya es mi opinión, ¿eh? Las demás no eran mi opinión, ahí les puse las referencias. Pero la utilización, el sentido de esta prueba, para mí no tiene mucho sentido, porque pues con que te tomes la leche y te sientas mal, pues ya, ¿para qué le sigues? Ya estás intolerante. Pero bueno, existen estas pruebas y me pareció interesante que las conozcan. Por ejemplo, esta se llama prueba de hidrógeno. ¿Cómo que prueba de hidrógeno? Así como la bomba de hidrógeno, así es. ¿Y qué es lo que hacen en esta prueba? Bueno, resulta que hay todo un proceso atrás que vamos a ver aquí. Es muy interesante, muy sencillo, pero muy interesante. Y esto nos puede abrir la mente hacia entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sale? En esta imagen les muestro aquí esta parte más estrecha. Vamos a pensar que es el intestino delgado y la parte más gruesa, pues nuestro intestino grueso. En todo el trayecto hay bacterias, virus, hongos, pero se concentran más en el intestino grueso, ¿ok? Entonces iniciamos en el intestino delgado y aquí entra la lactosa, o sea, la leche. Ya entró, órale. Pero resulta que ya nuestro intestino, porque ya estamos diseñados así, ya no produce lactasa, por eso está con una X. Ya no hay lactasa, ya no hay la herramienta para separar la lactosa y entonces empieza a hacer estragos. Ok, entra, pues a veces acompañada de agua o de mil cosas, como ya vimos ahí, o de carne o de muchas cosas. Bueno, pero nos centramos en la lactosa, que es el azúcar, la de la leche. Y entonces llega al intestino grueso, donde hay muchas virus, bacterias y hongos, y esos virus, bacterias y hongos, bueno, pues ellos sí tienen lactasa, o sea, ellos no tienen ese problema como nosotros. Ellos siguen produciendo lo que siempre han hecho desde hace 2.5 billones de años, no millones, sino billones, o sea, con B de burro, billones de años, o sea, desde que nacieron, pues ellos tienen lactasa. Ok. ¿Y qué hacen? Pues hacen lo que siempre han hecho, hacer muchas toxinas, crecer, multiplicarse, reproducirse y tener pues también productos de desechos. Y dentro de los muchos, dentro de ellos, de los productos de desecho de las bacterias, pues producen ácidos grasos que algunos son benéficos para nosotros. Lo vimos en el capítulo de microbioma, sí, producen muchos ácidos. Aquí les puse eso, bueno, está anotado solamente el ácido láctico, pero que es destructivo, pero no solamente ese, hay muchísimos ácidos que producen y toxinas, en fin.
Bástenos saber que están produciendo muchas cosas, pero también producen esto otro, que esto es interesante. Producen gas. Sí, pero no gas. Cuando estamos en compañía de otras personas ya con confianza, le dices, oye, compadre, te echaste un gas, ¿no? Pero ese gas no está compuesto de una sola cosa, sino tiene varios compuestos ese gas. Entonces no es un gas, son gases. ¿Ok? Y dentro de los gases que se producen por las bacterias, pues producen hidrógeno. Hidrógeno, como la bomba de hidrógeno. ¿Ok? Producen este otro que se llama metano, el CH4. El metano es el principal, junto con otros compuestos, pero es el principal. Pero es que hay más compuestos. Bueno, el principal, que le da ese olor característico cuando alguien expulsa un gas, que dicen, oye, espérame, que comiste un muerto, ¿o qué pasó? Este es el que le da parte de ese olor. Hay otros también, otras cosas que se llaman aminas, pero hoy no vamos a platicar de ellas. Bueno, y también producen CO2, y el CO2 pues es dióxido de carbono. Bueno, en total producen muchos gases, muchos. ¿Pero qué creen? Esto es interesante. Los gases tienen una forma de trabajar muy diferente. Una parte es la que sale a través del intestino, de esa manera ruidosa y olorosa que todos conocemos. Bueno, esa es una parte de los gases, pero otra no. Otra parte de los gases es capaz de traspasar las membranas de las células ¿eh? y meterse directamente a la sangre y andar ahí caminando. O sea, tenemos una sangre tóxica cuando comemos mal. ¿eh? Entonces, dentro de esos gases, el que más traspasa más rápido esas membranas y anda circulando en la sangre, pues es el hidrógeno. Y cuando está en la sangre, pues empieza a circular por todos lados. Obviamente es una sangre ácida, intoxicada, ¿verdad? Bien, bien, nuestro organismo pues trata de sacarla por todos lados, no nada más por el intestino. Por eso cuando una persona come mal y está en un estado ácido, su aliento, su aliento es así como que, uy, bastante feo, ¿eh? Es una combinación de bacterias, de toxinas, de gases y todo. Bueno, dentro de esos gases, pues se ha desarrollado métodos para detectar cuánto hidrógeno estás sacando a través de los pulmones. Y por eso se llama esta prueba de hidrógeno. Cuando detectamos mucho hidrógeno, pues quiere decir que hay muchas bacterias que están produciendo, ¿verdad? Que destruyeron la lactosa, que hicieron lo que tenían que hacer y producieron un exceso de gases. Bueno, pero no medimos todos. Hay unas pruebas que sí miden, por ejemplo, estos dos, hidrógeno y metano. La mayoría de las pruebas no, nada más miden hidrógeno. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que la produjeron mucho las bacterias, porque les dan una prueba de leche. Y si después de la prueba de leche se produce una gran cantidad de ácidos producidos por las bacterias, pues es lo que detectamos pues a nivel de la respiración, ¿verdad? Y esto se llama la prueba de hidrógeno. Pero bueno, pues ya con esto decimos, bueno, pues ya creo que estamos muy seguros de que tienes intolerancia a la lactosa. Entonces, bueno, pues como que no tiene mucho sentido, porque generalmente estos pacientes tienen muchos síntomas ya como abdominales, como los que vimos anteriormente. Y bueno, es una prueba más o menos así, hay un aparatito, sóplale, así como la del alcoholímetro, así, más o menos. Y bueno, hay unas cifras especiales que hay que ver y lo que estamos detectando es eso, ¿no? Un metabolismo ácido, salida de hidrógeno y bueno, pues ahí podemos acercarnos al diagnóstico. Bueno, no tiene mucho caso, esa sí ya es mi opinión. Bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Bueno, pues es que es lógico, ¿no? O sea, si nos está haciendo mal, ¿por qué seguir tomándolo? Por supuesto que yo tengo ya muchos años de que no la tomo, pero sí era una víctima ignorante
que caí en las redes de la publicidad y aún siendo médico decía, pero ¿por qué me va a hacer mal esto? Si es leche con cereal, qué cosa más sana estoy tomando en las noches. Incluso esta parte se las escribí en mi libro, porque es que es tremendo cuando nos alimentamos mal. ¿Y cómo nos vamos a mejorar si no cambiamos esto? Esto y muchas cosas más. Entonces hay que evitar los alimentos ácidos que ustedes ya conocen, muchos, pero bueno, recordarlos. Los lácteos, todos, carnes rojas, azúcares, cereales secos, ¿no? Alcohol, por supuesto. Y obviamente hay que alcalinizar el cuerpo porque en este ambiente pues hay mucha acidez, hay mucha sobrepoblación de virus, bacterias y hongos y ellos siguen su proceso, como siempre lo han hecho desde el principio de la existencia. Y lo han hecho desde antes de que apareciéramos como humanos. O sea, lo han hecho siempre, siempre, siempre. Y lo van a seguir haciendo. Después de que ustedes y yo cambiemos de plano a algo más espiritual, lo van a seguir haciendo. Así es como funciona la biología. Tenemos que tener un equilibrio de nuestra acidez, ¿verdad? Irnos hacia la parte alcalina, ya ustedes ya conocen esa otra parte. Sí, obviamente, pues tenemos que entrarle con todo porque pues el ambiente ácido y dentro de ese todo jamás debe faltar ¿qué? Pues bene aqua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todos los ambientes ácidos siempre virus, bacterias y hongos. Bueno, pues ya vimos hasta dónde las bacterias producen excesos de gases, ¿no? Bien, como hay daño en las células, pues por ejemplo Benegen nos ayuda para reparar las paredes de las células, o sea, es colágeno hidrolizado. Beneloe, que contiene astaxantina y además es sábila, que es un buen desinflamatorio, pero astaxantina es el único antioxidante de acción prolongada que puede hacer mucho bien durante meses dentro del organismo. Es una molécula que se recicla a sí misma, no se degrada tan fácil, es muy bueno. ¿Hay que oxigenar las células? Claro, porque a las bacterias les encanta que no haya oxígeno suficiente. Entonces, Beneox. Aquí les recomiendo, bueno, pues háganse su agüita de Beneox, ¿no? Sus 20 mililitros en un litro de agua. No, no es que sea una dosis, ¿eh? Porque pues, si les gusta más concentrado, pues le pueden poner más o un poco menos también. Nanox, que es la glutatión, que es la molécula pues antioxidante por excelencia. Hay que nutrirnos bien, por supuesto que sí. Entonces su NutriFit, hay que pues darle sus 2 cucharaditas en su licuado, agréguenlo. También se lo pueden, por ejemplo, yo lo he probado agregándolo sobre la fruta. Pruébenlo, qué tal, si les gusta. Lo más importante son sus nutrientes y acuérdense que está hecho con una base de soya. Ok. Benejus y Benegli, que son absolutamente increíblemente buenos desintoxicantes. Benegli en especial, esta hierba que la naturaleza nos ha dado, es absolutamente maravillosa para desintoxicar nuestras glándulas. Y todos estos productos funcionan desde diferentes ángulos, pero todos son esto, antioxidantes. Eso es lo que son. Bien, entonces vamos a entrar a pues, preguntas, si tienen alguna. Y mientras, si es que la tienen, voy a dejar de compartir la pantalla. Y si tienen alguna pregunta, pues déjenme abrir el chat. Mientras, y si no, pues les recuerdo que la próxima semana vamos a platicar, el tema que sigue es insomnio. De que, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué me está pasando? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y hasta dónde podemos esperar tener mejoría? Bueno, un tema muy interesante, ¿eh? Todos nuestros temas siempre nos comprometen a todos, a hacer cambios, porque por ahí está el camino. Bien, nos pregunta Marta Rodríguez, supongo que es Rodríguez. Dice, yo no tomo leche. Ahorita me estoy tomando una taza de café Benecaf. Ok, muy bien, excelente, excelente. Fíjense, hablando del café, también, bueno, deben de conocer sus horarios. Hay personas que se toman una o dos o tres y sin ningún problema, pues, ¿no? Incluso en la noche y no les quita el sueño, ok.
Hay personas que lo deben de tomar en la mañana porque pues ya saben sus propias respuestas de su propio cuerpo. Muy bien. Isamar Valdés, buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Qué suplemento dice, puede uno consumir para erradicar las bacterias y evitar los gases? Bien, hay que hacer un cambio, no hay que alimentar a las bacterias, virus y hongos, disminuyendo sobre todo las cantidades de azúcares y de alimentos ácidos. Recuerden que hay una lista del top 10 de los alimentos ácidos que está escrita pues también ahí en mi libro, ahí la pueden checar con calma. Y por supuesto que la elección para limpiar nuestro organismo de virus, bacterias y hongos, pues es esta. Tus 3 gotitas mañana, tarde y noche, que no te falte, porque con eso vas a hacer una excelente limpieza. Bien, Renato, buenas noches, Renato, saludos. Aquí te estoy viendo ya en el video, muy bien. Dice, también se puede incluir el Benecas. Bien, no, en este caso no. ¿Por qué? Bien, cuando una persona tiene intolerancia a la lactosa, uno de sus primeros síntomas, bueno, primero que te la tomas, te sientes mal y todo infladote y todo, pero si todavía le sigues un poquito más, entonces el organismo se defiende. Y la manera en que tiene el organismo de defenderse, pues son nuestros mecanismos de defensa. Y uno de ellos es la diarrea. Y Benecas lo que hace es, pues, aumentar más rápido el tránsito intestinal. Entonces, no, en este caso, no queremos que sea una diarrea pues muy intensa, ¿no? Entonces, esa es la razón. Solamente que hubiera estreñimiento, o sea que es que doctor, que no puedo, ya tengo 3 días que no puedo ir al baño. Entonces sí, sin ningún problema, ¿sale? Pero ese sería el caso. Bien, María Isabel, Isa. Buenas noches, dice, cierto que hemos caído en comidas rápidas, entre ellas, por ejemplo, los cereales. Ajá. Y a cierta edad, sobre todo cuando las hormonas se alocan, dice aquí, dice, pues hacen fiesta y es un caos. Efectivamente, así es. Dice, gracias, doctor Loaiza, y Benelíderes, saluda a todos ustedes también. Bien, efectivamente, así es. Entonces, pues la idea es planificar un poquito más nuestra alimentación y hacer, en la medida de lo posible, las selecciones correctas, las menos dañinas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, Renato dice, ¿por qué el Benecas se tiene que tomar solo por 2 meses? Esta es una pregunta también interesante porque hay pacientes que, por ejemplo, con un tratamiento de Benecas, estamos hablando ya de estreñimiento, porque el estreñimiento también puede ser consecuencia de una intolerancia a la lactosa, sí, sí. Hay pacientes que se corrigen en una semana o 2. Híjole, pero he conocido pacientes que tienen un estreñimiento crónico y, bueno, no me van a creer, pero tienen a veces años y años que no se pueden corregir. Y la razón es muy simple. No quieren hacer cambios hacia sus hábitos alcalinos. No quieren tomar suficiente agua, no quieren alimentarse con suficiente fibra, no quieren dejar lo que sí les gusta comer, aunque sea ácido y destructivo. Y también de esos hay muchos pacientes. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues depende de qué de qué tanto la persona quiera hacer sus propios cambios. Entonces, pues por ahí está el camino. Entonces, no hay un periodo. Pues dependerá. Si ya se corrige incluso en las primeras 2 semanas, pues bien, vamos, un caso de éxito, excelente. Pero hay de todo. Ahí. Bien. Bien, estoy tratando de buscar a ver si hay otra pregunta. Creo que no hay. Y, sí, por aquí está ya. Dice Anthony Remix Adriana. Muy bien. Dice, muchas gracias por la información. Saludando nada más. Ok, muchos saludos, Adri. Bueno, pues no veo algunas otras preguntas. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo desde Toluca y pues agradezco su presencia, su disposición a todos nuestros hermanos de
de Facebook también, que no los puedo ver, pero les mando un abrazo, ya saben. Y en la próxima semana, les digo, va a estar muy interesante porque vamos a hablar de insomnio. Y el insomnio, pues es algo muy, pues muy feo cuando pasa. Pues vamos a desentrañar de qué se trata y descansen mucho, pásenla muy bien. Les mando un abrazo, pero sobre todo a su niño pequeño, a su niño interior, a ese que vive allá dentro de ustedes, como de mí también. Quiéranlo mucho, apapáchenlo en estos días, bueno, todos los días, pero estos días que es el Día del Niño, quiéranlo mucho. Y les deseo que convivan pues con muchos niños en estos días y que les den mucho amor, mucho cariño y que los abracen mucho y jueguen mucho con ellos. Cuídense mucho, qué gusto verlos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.